Estamos en alerta, hay mucha preocupación por lo que está ocurriendo en nuestro país. Fíjense ustedes que el Ministerio de Obras Públicas ya lo señala. En julio cayó 0,6 milímetros de agua. Prácticamente no ha llovido nada. Y eso es muy notorio si miramos, ¿verdad?, nuestras reservas de acumulación de agua en la cordillera central. Estamos con el experto climatólogo Raúl Cordero a esta hora. Raúl, gracias por acompañarnos. Lo comentábamos hace un instante también, un informe que ha entregado Naciones Unidas de más de 3.000 páginas, ¿verdad?, constatando una situación muy grave que afecta a nuestro país y al mundo en torno al cambio climático. Este es un proceso sin reversa por ahora. ¿Estamos en una alerta? Bueno, sí, en efecto, justamente el informe que tú acabas de citar, el informe del IPCC, que acaba de ser liberado hoy, hace ver ese punto, que muchas de las consecuencias que el cambio climático ha producido ya son irreversibles, al menos en el corto y mediano plazo. Es decir, nosotros, tú y yo, la gente de mediana edad, no vamos a ver de vuelta el clima que cuando éramos niños conocíamos. Es decir, los inviernos relativamente lluviosos de la zona central de los años 80, es muy difícil que eso vuelva. Es decir, muchos de los daños que hemos provocado desafortunadamente ya no son reversibles. Sí, qué increíble, ¿eh? Además, tú lo comentabas, somos una generación tal vez de las únicas en la humanidad que somos testigos de un cambio tan rápido. Sí. Lo que veíamos cuando niños probablemente ya no va a volver a ocurrir. Hay preocupación de, por ejemplo, la empresa sanitaria Aguas Andinas respecto a lo que está ocurriendo en nuestro país con el suministro y con las reservas de agua. Escuchemos lo que ha dicho uno de sus representantes. Escuchemos a Aguas Andinas y seguimos comentando. Como sabemos, la semana pasada Aguas Andinas inició un estado de alerta temprana preventiva, que no es un estado de alerta de carácter regional como comúnmente lo conocemos, sino es un estado interno de la empresa. Deriva de nuestros protocolos de contingencia, dada la situación de sequía extrema que estamos viviendo. La situación se ha hecho crítica en el año 2021. Las dos principales variables que nos obligan a iniciar este estado son, por una parte, la acumulación de nieve en la cordillera. Hemos visto imágenes en los últimos días cómo la cordillera hoy día nos presenta niveles muy escasos de nieve, y también el agua disponible en los ríos, tanto el río Maipo como el río Mapocho, las dos principales fuentes de abastecimiento de Santiago, hoy día tienen caudales muy por debajo de lo normal. Ahí está el gerente de clientes, ¿verdad?, de Aguas Andinas, explicando en qué consiste esta alerta, ¿verdad?, de la compañía. La imagen que estamos viendo, Raúl Cordero, es de Chillán. La verdad es que estamos en una época, esto es camino a Las Trancas, es muy cerca de las termas de Chillán, uno de los centros más conocidos, ¿verdad?, de esquí de la cordillera central. Está prácticamente despojado de nieve. En otros tiempos estábamos en plena época, ¿no?, de temporada de esquí. Eso estaba completamente lleno de nieve. ¿Cuán grave es lo que estamos observando, Raúl? Bueno, en efecto, tú haces bien en notar que no solamente estamos perdiendo lluvia, sino que también estamos perdiendo nieve. Y el hecho de que perdamos nieve significa que el caudal de nuestros ríos en la temporada de deshielo, en la temporada de derretimiento, que es la primavera y verano, va a ser más débil de lo que debiera, porque la nieve, que no solamente se utiliza en los centros de esquí para esquiar, son una suerte de reserva natural de agua. El agua queda ahí, acumulada en forma de nieve. En el invierno queda acumulada, y en la primavera y verano, en la temporada de derretimientos o deshielo, esa agua es la que fluye, esa agua producto de esos derretimientos es la que fluye en nuestros ríos. Lo que significa básicamente es que lo que estamos viendo hoy significa que el caudal de nuestros ríos en la temporada primavera y verano va a ser más débil, mucho más débil de lo regular. ¿Qué es lo que está provocando esta ausencia de precipitaciones? Imágenes como la que estamos viendo de Chillán también se repiten acá, en los centros de esquí, ¿verdad?, que están en la cordillera metropolitana. En Farellones ya prácticamente no queda nieve. Sí. Pero ¿qué es lo que está provocando esta ausencia de precipitaciones tan notable? Bueno, la respuesta simple es el calentamiento global. El calentamiento global ha hecho que las precipitaciones, los patrones de lluvia en todo el mundo cambien, y desafortunadamente para algunas zonas del mundo esos cambios en los patrones de lluvia representan menos precipitaciones. El Mediterráneo europeo, esa es la situación; California, esa es la situación; Madagascar, en el sureste de África, esa es la situación; en el sur este de Australia también, Nueva Zelanda, y la zona central y centro-sur de Chile. Son las únicas zonas del mundo, al menos las pobladas más relevantes, que están perdiendo precipitaciones. Desafortunadamente para nosotros, la pérdida de precipitaciones
promedio hace que la frecuencia e intensidad con la que se presentan estos eventos de sequía, estos años hiperáridos, aumente mucho. Fíjate tú que este año es tan seco, incluso peor, el invierno al menos, que el 2019. Nunca se había dado, nosotros hemos tenido años hiperáridos en el pasado, el año 68, el año 98, pero nunca se había dado que en un corto periodo de tiempo tengamos, 2019 y ahora 2021, tengamos años tan extraordinariamente secos. Desafortunadamente, para nosotros, otra vez lo quiero resaltar, el cambio climático va a hacer que estos años hiperáridos se presenten cada vez con mayor frecuencia, y esta situación va a continuar empeorando hasta que tengamos el calentamiento global, no hay otra. Sí, qué increíble que todo lo del calentamiento global hace un par de años parecía literatura, parecía algo medio futurista, pero estamos viendo que esto avanza a pasos agigantados. En este informe que ha entregado Naciones Unidas hace algunas horas, dice que de aquí al 2030, o sea, nada, en 6 años, el alza de temperaturas del océano va a ser muy potente, 1,5 grados si no me equivoco. Eso va a significar que estas sequías que estamos experimentando sean cada vez más graves, Raúl. Podría darse el caso de que sean cada vez más intensas. Lo que sí está claro es que va a haber años con sequías muy graves cada vez más seguido. Otra vez, nosotros no es que en el pasado no hayamos tenido años muy secos, el problema es que ahora están aparentemente presentándose con cada vez mayor frecuencia. ¿Qué es lo que podemos esperar en el futuro? Peor, lo mismo pero peor, es decir, años tan secos como este, cada vez más seguidos. Eso naturalmente va a estresar el sistema ya estresado, es decir, la zona central es una zona de estrés hídrico importante, se consumen, si no la mayoría, buena parte de los recursos hídricos disponibles. Si los recursos hídricos continúan disminuyendo, es natural que el estrés hídrico comience a dispararse. Ese tipo de problemas los vamos a tener cada vez, insisto, con mayor frecuencia, porque esa es la principal consecuencia del cambio climático para nosotros. No solamente el alza en la temperatura en Santiago, igual que en todo el mundo, ha subido mucho en las últimas décadas, eso desafortunadamente lo confirma este informe que acaba de ser liberado, va a continuar y va a continuar cada vez más rápido, sino que para nosotros, aparte de que hace más calor, tenemos este problema grave, que tenemos cada vez menos lluvias. Esa combinación, altas temperaturas, menores precipitaciones, hace que nuestros glaciares estén derritiéndose cada vez más rápido y nuestra nieve esté desapareciendo cada vez más rápido. Nosotros no hemos perdido un poquito de nieve, no, nosotros en promedio, sin contar este año hiperario, ya perdimos 1/3 de la cobertura nival de la zona central. 1/3. Mira, ahí estamos viendo imagen de Farellones, ¿ah? Imagen de Sí. Farellones también se ve ahí prácticamente el cerro desnudo, ¿verdad? La montaña como de verano. Y tú lo decías bien, no es solamente una ausencia de precipitaciones o una mínima precipitación, sino que además hemos sido testigos en las últimas semanas de un invierno con registros llamativos de máximas temperaturas, 28, 30 grados, varias veces, 27, 26, Sí. o sea, calor. Sí. Se podría decir, como algunos expertos han señalado, que el clima de la zona central ya cambió y que el clima es un clima semiárido. Por ejemplo, la metropolitana ya está con un clima parecido al de La Serena, Coquimbo. Sí. Bueno, el clima definitivamente ya cambió, es decir, la temperatura media en Santiago es más de 1 grado de la que teníamos en la década de los 80. Las precipitaciones en la zona central son un 30% menos de las que teníamos en la década de los 80. Estas son tendencias, el clima ya cambió. Yo no me atrevería todavía a decir que vivimos en una zona semiárida en Santiago, pero el límite de precipitaciones para considerar a las zonas como áridas es apenas 220 milímetros. Nosotros en Santiago estamos teniendo harto menos en los últimos años. En la última década el promedio es un poco superior a los 200 milímetros, pero sigue siendo un valor muy bajo. Es decir, vamos camino hacia una situación en la que tú puedes calificar el clima de la zona central ya no como mediterráneo, sino como árido. Sí, vamos a retomar ahí el contacto con Raúl Cordero. Tuvimos un problema con su señal, pero lo que estamos observando y de lo que somos testigos, de verdad que es súper preocupante. Preocupante no solamente por el impacto que esto tiene en la agricultura. Recordemos que del total del agua que se consume en nuestro país, en Chile, el 70% es utilizado por la agricultura. Si no tenemos agua para riego, esto va a tener un impacto, por ejemplo, en los precios de los alimentos que ya han dado un salto súper importante.
Ya hay hoy algunos artículos en los diarios que señalan que la proyección para lo que es el agro y la ganadería es muy mala, porque vamos a tener una primavera, Raúl, ya estás nuevamente en contacto con nosotros, sin precipitaciones, sin pasto nuevo, para los crianceros de la alta montaña, por ejemplo, con cerros completamente pelados. O sea, la engorda de los animales, la ganadería también se ve impactada. Esto tiene una repercusión muy, muy compleja. Sí. Desafortunadamente las perspectivas no son buenas para la agricultura familiar campesina de la zona central. Ellos no es que este año lo están pasando mal, llevan ya al menos una década pasando situaciones muy, muy graves. La mayoría o muchos habitantes de la zona central ya reciben agua para consumo humano con camiones aljibes, y además el agua para sus actividades económicas, para cultivar su tierra o alimentar sus animales, es cada vez más escasa. Para ellos el cambio climático, te fijas, los impactos del cambio climático han sido mucho, mucho, mucho más agresivos que para nosotros que vivimos en la zona central. Los que vivimos en la zona central todavía abrimos la llave y sale agua. Ese no es el caso de muchos habitantes de zonas rurales. Para ellos hace más de una década que no sale agua por la llave. Miles de personas que reciben este vital elemento vía camiones aljibes hace bastante tiempo. Sí. Raúl, ¿qué países ya han comenzado racionamientos de agua debido a este cambio del clima global? ¿Qué países ya están enfrentando eso? ¿Ya restringen el uso del agua potable a sus ciudadanos? Bueno, lo que sucede es que lo usual es que la última llave que tú cierras es la que abastece el consumo humano. Tú comienzas a cerrar otras llaves. Por ejemplo, tú necesitas agua para generar electricidad. Entonces, esa tú la cierras primero. Entonces, hoy mismo en Irán, los que son asiduos a las noticias internacionales habrán notado que ha habido protestas a nivel nacional en ese país, donde no es fácil protestar, digamos, debido a los cortes de luz. Y esos cortes de luz no son solamente porque el gobierno quiere cortarle la luz, es simplemente porque no tienen agua. ¿Y por qué no tienen agua? Porque están atravesando una dura e intensa sequía que ha impactado los precios de los alimentos, pero primero ha obligado a los cortes, a los racionamientos eléctricos. ¿Te fijas? Entonces, por ejemplo, nosotros, como este año ha sido extraordinariamente hiperario, también estamos viviendo restricciones en la hidrogeneración, en la electricidad generada por con grandes embalses hidroeléctricos. Por ejemplo, en general, hasta el año 2020, la hidrogeneración en Chile representaba alrededor del 28%. Este año se está generando la mitad. ¿Por qué? Porque hay que priorizar el consumo humano. Súper, pero el resultado es que, como no pueden cortarnos tampoco la luz, va a entrar en marcha una termoeléctrica que estaba cerrada desde fines del 2020. ¿Te fijas? Entonces, como las sequías causan enorme cantidad de problemas. Para el consumo humano, en este momento, que yo sepa, no hay grandes grupos humanos, grandes ciudades a las que ya han cortado el agua. Estuvo muy, muy, muy cerca de esa situación la ciudad del Cabo hace un par de años, después de 4 años de sequía. A nosotros llevamos muchos, muchos años de sequía. Hay que ver el lado positivo, no nos han cortado el agua todavía, no nos van a cortar la luz todavía. Es decir, hemos tenido una capacidad de resiliencia, pero esa capacidad de resiliencia vamos a tener que mejorarla, desarrollarla, porque los desafíos que nos esperan en el futuro podrían ser peores. ¿Qué tecnología se puede aplicar para esto? Me preocupaba el otro día una persona, oiga, en algunos lugares han hecho bombardeos, ¿verdad?, con aviones y partículas de plata para generar lluvia. Sí. Pero para eso necesitamos nubes, y lo que no tenemos es nube. ¿Qué se puede hacer para, aplicando la ciencia y la tecnología, tal vez propiciar precipitación? ¿No se puede? Crear lluvia, eso hay que descartarlo. Yo sé que hace un par de semanas estuvo muy popular la noticia de que en Emiratos Árabes Unidos habían hecho llover y habían causado, de hecho, una tormenta torrencial utilizando drones que a su vez bombardearon o descargaron ciertas cargas eléctricas a unas nubes. Ya, eso está a nivel de fake news. No hay que ilusionarse con esas cuestiones. Lo que hicieron ahí fue, algunos muy inteligentes, fue aprovechar un pronóstico de lluvia, hacer volar unos drones y después decir que fue gracias a ellos. ¿Te fijas? Así que no existe tecnología comprobada científicamente que mejore las precipitaciones. Esta tecnología basada en el bombardeo de nubes o en liberar aerosoles, que son estas partículas de plata que se liberan justamente para que actúen de núcleos de condensación y formen nubes. Para que eso funcione requiere humedad. Y cuando tienes una sequía, justo lo que no tienes es humedad.
Entonces, estas tecnologías que existen desde los años 60 y 70, que se utilizan, hay empresas privadas que ofrecen a poblaciones desesperadas por la sed este tipo de soluciones cuasi mágicas, supuestamente basadas en la ciencia, son simplemente esta gente son vendedores de pomada y lo único que hacen es aprovecharse de la necesidad de poblaciones desesperadas. Así que yo espero que en Chile no se le ocurra a nadie explorar soluciones que, como te digo, no son científicas, en realidad son más bien engaño. Sí. Emiratos Árabes Unidos hace unos años quería remolcar un iceberg de la Antártida, cosa que es imposible por el tamaño de esa cosa. Es al mismo nivel de noticia. Pero bueno, es bueno dejarlo claro, son soluciones que no tienen ningún tipo de viabilidad. Raúl, estamos observando incendios realmente impactantes. El de California, que hoy azota a ese lugar, ya tiene el tamaño de Los Ángeles. Es gigantesco. En Grecia la gente escapa de las islas a barcos porque se ve cercada por el fuego. ¿Qué viene para Chile? ¿Este es el futuro? ¿Vamos a enfrentar una temporada de mucho riesgo de incendio como vemos en otras latitudes? Pero nosotros ya tuvimos en el 2017 los famosos mega incendios, ¿te fijas? Esos incendios no pasaron hace muchos años. Mira, lo bueno es que hemos avanzado mucho en conciencia. En el 2017 nadie hablaba sobre el rol innegable que el cambio climático estaba jugando en la propagación de esos incendios. Ese verano, enero y febrero, ese bimestre, enero y febrero del 2017, fue el más cálido que jamás hemos tenido en la zona central y centro-sur de Chile. Y esa temperatura extrema fue la que avivó esos incendios, convirtiéndolos en mega incendios. Esa es la situación de California. En California los incendios no se dan en cualquier parte, se dan en las zonas más impactadas por olas de calor. Esta semana en Grecia las temperaturas se van a acercar a los 40 grados, igual que las últimas 2 semanas. El resultado de eso es que no se pueden apagar los incendios que desafortunadamente en esas zonas se están dando. Entonces, la moraleja es que a medida que progresemos, que el cambio climático avance y tengamos estos veranos secos con extraordinariamente altas temperaturas, el riesgo de tener incendios que no se pueden controlar va a aumentar. Entonces, un verano desafortunado, terrible, como el 2017, muy probablemente nos espere pronto. No necesariamente este verano, porque este verano tal vez vuelva la Niña. La Niña es malas noticias porque trae menos precipitaciones, pero la Niña también modera las temperaturas. Entonces, quizás si la Niña vuelve, el riesgo de mega incendios este verano va a ser bajo, pero eventualmente la Niña no nos va a socorrer y vamos a tener altas temperaturas, bajas precipitaciones y el riesgo de tener estos mega incendios va a ser muy, muy grande. La gente tiene la tendencia a buscar un culpable y busca el pirómano. Los pirómanos trabajan todo el año, todos los veranos. Las grandes temporadas de incendios son porque el clima de ese verano condiciona, favoreciendo la propagación de los incendios. Ojalá que no se dé esa mezcla, ¿no?, que ya vimos que nos azotó con tanta fuerza y que estamos viendo, ¿verdad?, por ahora en otros países. Tenemos